Hola, buenas tardes. Soy el alumno Eric Cano González, estudiante de la licenciatura en Derecho, y este es mi podcast para la actividad 5. Se dice, en el derecho civil se discute que los efectos están relacionados con las consecuencias de vincular las obligaciones. Es decir, si una persona hace una promesa, entonces deberá cumplirla. Si no la cumple, el incumplimiento del contrato tendrá efectos o consecuencias legales. Los efectos de las obligaciones pueden ser positivos o negativos. Todo dependerá del cumplimiento o incumplimiento de la obligación contraída. El pago como cumplimiento de las obligaciones viene en los artículos 2062 al 96 del Código Civil Federal. En el 2062 nos menciona: pago o cumplimiento es la entrega de la cosa o cantidad debida o la prestación del servicio que se hubiere prometido. La obligación se extingue cuando se paga lo pactado. Además de lo anterior, el Código Civil nos menciona en su artículo 2067: puede hacerse igualmente por un tercero, ignorándolo el deudor. O sea, se puede pagar la deuda por un tercero, aunque el deudor lo ignore. El 2068 menciona que puede, por último, hacerse contra la voluntad del deudor. Se desprende de los artículos anteriores que incluso si el deudor no está de acuerdo, la ley también prevé diferentes formas de cumplir con las obligaciones. Las obligaciones pueden ser liquidadas por un tercero ajeno al deudor, como mencionamos, o como menciona nuestro Código Civil Federal. El ofrecimiento del pago y la consignación aparece en los artículos del 2097 al 2103 del Código Civil Federal. La consignación es el depósito judicial de dinero u objetos en manos de una tercera persona, encargada de hacerlos llegar al acreedor. Es decir, que no es el deudor quien paga directamente, sino que recurres a las autoridades judiciales, o recurre el deudor, para que sean estas quienes hagan el pago y se cumpla con la obligación. En el artículo 2097 del mismo código menciona que el ofrecimiento seguido de la consignación hace veces de pago, si reúne todos los requisitos que para este exige la ley. Nuestro artículo 2098 nos dice: si el acreedor rehusare sin justa causa recibir la prestación debida o dar el documento justificativo de pago, o si fuere persona incierta o incapaz de recibir, podrá el deudor librarse de la obligación haciendo consignación de la cosa. De acuerdo con la ley, quien efectúa el pago por medio de la consignación, cuando ésta ha sido aprobada por un juez o tribunal competente, la obligación se extingue, es decir, se presume hecho el pago, aunque sea persona distinta del acreedor. Incumplimiento de las obligaciones y sus consecuencias, del artículo 2104 al 2118. El artículo 2104 nos dice: el que estuviere obligado a prestar un derecho y dejare de prestarlo o no lo conforme a lo convenido, será responsable de los daños y perjuicios en los términos siguientes. Primero, si la obligación fuere a plazo, comenzará la responsabilidad desde el vencimiento de éste. Segundo, si la obligación no dependiere de plazo cierto, se observará lo dispuesto en la parte final del artículo 2080. El que contraviene una obligación de no hacer, pagará daños y perjuicios por el solo hecho de la contravención. Ahora bien, el artículo 2080 que nos mencionaba el anterior, nos menciona:
Si no se ha fijado el tiempo en que deba hacerse el pago y se trata de obligaciones de dar, no podrá el acreedor exigirlo sino después de los 30 días siguientes a la interpelación que se haga, ya judicialmente, ya en lo extrajudicial, ante un notario o ante 2 testigos, tratándose de las obligaciones de hacer. El pago debe efectuarse cuando lo exige el acreedor, siempre que haya transcurrido el tiempo necesario para el cumplimiento de la obligación. El numeral 2104 del Código Civil Federal nos menciona que ante la posibilidad de incumplimiento de una obligación se pueden generar daños y perjuicios. Si esto ocurriere, la misma ley nos dice cuáles serían las consecuencias para el deudor en los siguientes supuestos jurídicos. Artículo 2107. La responsabilidad de que se trate en este título, además de importar la devolución de la cosa o su precio, o la de ambos, en su caso importará la reparación de los daños y la indemnización de los perjuicios. Si el acreedor se ve afectado por el incumplimiento del contrato por parte del deudor, perderá parte de sus activos o correrá el riesgo de sufrir una pérdida financiera. Como resultado, el deudor asumirá otras responsabilidades, además de cumplir con sus obligaciones originales, incluido el acuerdo de hacer para pérdidas posteriores. Evicción y saneamiento. Artículos 2119 al 2162 del Código Civil Federal. El artículo 2119. Habrá evicción cuando el que adquirió alguna cosa fuere privado del todo o parte de ella por sentencia que cause ejecutoria, en razón de algún derecho anterior a la adquisición. Los actos celebrados en fraude de los acreedores nos vienen en el artículo 2163 al 2179 del Código Civil Federal. El 2163 nos dice: los actos celebrados por un deudor en perjuicio de su acreedor pueden anularse a petición de éste, si de esos actos resulta la insolvencia del deudor y el crédito en virtud del cual se intenta la acción es anterior a ellos. Esta figura jurídica es una especie de mecanismo de defensa con la que cuentan los acreedores legalmente para solicitar la revocación de actos realizados por el deudor en su perjuicio. Simulación de actos jurídicos del 2180 al 2184. Cuando un acto jurídico es irreal, es decir, nunca existió, recibe el nombre de simulación absoluta. El acto que se realiza de una manera aparentemente falsa, pero que esconde una verdad, se llama simulación relativa. En el artículo 2180 nos dice: es simulado el acto en que las partes declaran o confiesan falsamente lo que en realidad no ha pasado o no se ha convenido entre ellas. El artículo 2181 nos dice: la simulación es absoluta cuando el acto simulado nada tiene de real. Es relativa cuando a un acto jurídico se le da una falsa apariencia que oculta su verdadero carácter. De lo anterior podemos resumir que en este caso, y como en su mayoría, la ley tiene efectos al momento o para ambas partes de manera equitativa. Ya bien, que un acreedor falte a su palabra o al contrato, así como el deudor. De ambas partes, la falta se castiga. Y este sería mi podcast. Muchas gracias.